Bien, volvemos a la clase. Excelente, se van conectando. Muy bien. Bien, esperemos un par de segundos que se vayan conectando los chicos. A ver, por la imagen que ven seguramente no es la misma, no es el mismo fondo que hemos utilizado el día de ayer, pero me nace una curiosidad cuando en las noches doy de mi domicilio la clase con ustedes compartiendo al Zoom, yo los tengo que admitir, o sea, les tengo que aceptar. En cambio, en el Zoom de la oficina, no sé cómo les sale el link, pero su ingreso es directo, seguramente hacen clic directo, ¿cierto? Sí, o sea, entramos al enlace y después usted no nos dice aceptar, sino directamente entra, sí. Sí, sí, por eso veo la diferencia. En ese momento estoy en la oficina y entran directo, les paso el enlace y entran directo. En cambio, cuando doy de la casa, entonces los tengo que admitir, ¿cierto? Esperan que el anfitrión los acepte. Pero bueno, el asunto es ingresar. Bien, a ver, entonces les decía que hasta antes de los 18 años, todo es gozar de los derechos que nos reconoce la ley, ¿cierto? Se llama derechos de goce o disfrute, porque somos menores de edad. Cuando cumplimos los 18 años, la ley nos reconoce, la ley nos otorga una facultad a nosotros. Ya no solamente tienes derechos de goce, te dice la norma. Te concedo, te faculto, te otorgo derechos de ejercicio. Ya eres jurídicamente capaz para poder no solamente adquirir derechos, sino también, ¿qué cosa? Obligaciones. Contraer obligaciones. Como menores de 18 años, tenemos capacidad jurídica, ojo, estoy hablando de capacidad jurídica, ¿no? Tenemos capacidad jurídica para contraer obligaciones, ir al banco y decir, quiero un préstamo de $1000, ¿dónde tengo que firmar? ¿Tenemos? ¿O no? No, no. No, no. Cualquier contrato firmado por un incapaz jurídicamente, que es menor de edad, lógicamente, es nulo, de pleno derecho. Jamás nació, no sirve. O puedo ir a la autoventa o a una casa de importación de carros y decir, me gusta ese carro, quiero comprarlo. Aún tenga la plata. ¿Qué voy a necesitar? De mis tutores, de mis padres. ¿Sí o no? El día que me pillen, antes de mis 18 años, en la plazuela Barba de Padilla, en el Prado, fazendo con mis amigos, con mis amigas, ¿voy a poder arreglar mi problema en la FELCC o en la Defensoría o van a llamar a mis padres? No, se llaman los padres. ¿No ven? Se llama a los tutores. Exactamente. Pero si me pillan, ya teniendo 18 años, ¿van a llamar a mis padres? No. 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 ¿Por qué? Porque ya soy jurídicamente capaz no solo de adquirir derechos, sino también contraer obligaciones. ¿Eso qué quiere decir? Jurídicamente soy capaz, estoy habilitado para poder asumir las responsabilidades de mis actos, las consecuencias de mis actos. Ya no solamente exijo derechos, sino también ejercito mis derechos. Pero tengo capacidad jurídica para asumir las consecuencias de mis actos. A eso se llama capacidad jurídica. Y si se acuerdan ustedes, lo definieron seguramente más o menos así tradicionalmente. Es la facultad o potestad que tiene una persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, está habilitado por ley, es mayor de edad. Capacidad jurídica. Si hablamos de capacidad física, estamos hablando de aquella facultad
que tiene una persona desde el punto de vista físico de poder ejercitar ciertas actuaciones. ¿Sí? Si hablo de capacidad intelectual, ¿de qué estoy hablando? Seguramente de aquella potestad, cualidad, se inserta, que tiene una persona para crear, ser autor de alguna obra, libro, ¿sí? En derecho y en materia de contratos especialmente, vamos a hablar de capacidad jurídica. De capacidad jurídica. Es decir, de aquella facultad que tengo como persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Ser hábil por ley. Y vuelvo a la primera noción. Cuando revisen un contratito por ahí que se encuentren, después del nombre de una de las partes o de ambas, seguramente van a encontrar Crispín Ferreira Fernández, coma, mayor de edad, coma, hábil por ley. Ahí estoy cumpliendo el requisito ¿de qué? Consentimiento, objeto, forma o capacidad. 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 ¿Sí? Capacidad. O sea, no es un adorno. Y si yo le pusiera, a ver, Fernando Periquito Palote, coma, menor de edad, inhábil por ley, ¿me va a servir ese contrato? No. Estoy denotando que no tiene capacidad jurídica, no tiene capacidad de obrar ni de goce ni de nada. Por eso en los contratos se pone el nombre, mayor de edad, coma, hábil por ley, con cédula de identidad número tantos, expedido en tantos, estado civil, ocupación, domiciliado actualmente en. ¿Y de dónde saco esos datos? ¿De dónde saco eso que conocemos en la jerga jurídica como generales de una persona? ¿De dónde saco? ¿De su documento de identidad, doctor? Exactamente. Entonces, ustedes en el futuro, para elaborar un contrato, ¿qué documento van a pedir independientemente del tema del contrato? Su Su documento de documento de identidad. identidad. Así es. De ahí tienen que extraer los datos. Ahí inclusive está la fecha de nacimiento, que no se pone lógicamente, pero se cerciora uno de que ya es mayor de edad. ¿Ya? Esa es la capacidad jurídica de las partes. Ambas partes deben contar con capacidad jurídica para contraer obligaciones y en consecuencia firmar contratos. Por eso el día de ayer les decía, no olviden nunca que las obligaciones son fuente de los contratos. Por eso el Código Civil en el libro tercero, porque está en el libro tercero, conjunciona el libro de obligaciones con el libro de contratos. Verifiquen ustedes. El libro tercero contiene obligaciones y contratos. El libro cuarto, estoy hablando de la división del Código Civil, el libro cuarto habla de sucesiones. Y el libro quinto habla de la protección, de los derechos, Académicamente, los civiles, los libros se los divide por temas. Civil 1, personas. Civil 2, reales. Civil 3, obligaciones. Civil 4, contratos. Civil 5, sucesiones. Pero en la división objetiva de nuestro Código Civil, el libro tercero contiene tanto a obligaciones como a contratos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el objeto? Ustedes saben, ya han avanzado este tema del contrato de trabajo. Por eso le he puesto ahí contrato de trabajo. ¿Qué es el objeto en un contrato? ¿El por qué se está contratando a la persona? El por qué. O sea, sería el motivo. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más?
A ver, hablemos de un contrato de compra-venta de un automóvil. ¿Cuál sería el objeto de ese contrato de compra-venta de automóvil? ¿Para qué firmo ese contrato de compra-venta? Para Para definir la transferir. legalidad del dueño. ¿Para? Definir la legalidad del dueño. ¿Del dueño? Del Del Para comprador. transferir el vehículo. Ah, Otra para persona. transferir el vehículo. Voy a firmar ese contrato para transferir el vehículo. También, doctor, se puede decir para dar un conocimiento y que cuando la persona tenga algún reclamo, ahí en ese papel esté todo. Ya, perfecto, perfecto. Esas son las condiciones del contrato, ¿cierto? Para transferir ese vehículo voy a firmar ese contrato. Pero hace un momento me dijeron que el objeto era el por qué. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿por qué firmo ese contrato? Como queriendo decir, ¿por qué voy a vender mi auto? Si soy el vendedor y si soy el comprador, ¿por qué voy a comprar ese auto? Por necesidad, doctor. Por necesidad, ¿sí? Por el interés que tengan las partes. Sí, por el interés. Díganme, el motivo, el por qué de voy a vender o voy a comprar, ¿es un tema, es un derecho subjetivo de cada persona o es un derecho objetivo de la norma establecida? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de que son Doctor, tal vez lo vende porque quiere comprar algo nuevo. Exactamente, de pronto sí. ¿Y es un tema que esté normado o es un derecho subjetivo de cada uno de nosotros? Cada uno sabe el De por qué. cada uno. Ah, de cada uno. Si yo soy el vendedor, puedo tener muchos porqués, ¿no ve? De pronto quiero renovar, de pronto necesito dinero para otra cosa, de pronto me haces renegar mucho ese auto y no quiero verlo más. ¿Y el comprador, por qué estaría comprando? Porque necesita, de pronto sea una herramienta de trabajo, qué sé yo. Es un derecho subjetivo de cada uno. Ahora reitero la pregunta. ¿El objeto será el por qué o será el para qué de un contrato? La pregunta que debo hacerme para determinar cuál es el objeto en un contrato será el por qué o el para qué. ¿Para qué, Alice? ¿Para qué? Vean bien que el objeto del contrato va a ser el para qué estoy firmando ese contrato. En un contrato de alquiler de departamento, ¿para qué estoy firmando ese contrato de alquiler? Para alquilar un alquiler, un departamento. Un local departamento. donde vivir. ¿No ve? Un departamento. ¿Y por qué estaré firmando un contrato de alquiler de departamento? ¿Por qué? Porque lo necesita, los requiere. Exactamente. Porque necesito un lugar para vivir, qué sé yo, porque quiero vivir en un departamento. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Se dan cuenta? Objeto del contrato, mi pregunta silenciosa. ¿Para qué? ¿Para qué es el para qué? Para vender, para comprar, para... Ah, entonces el objeto del contrato es la venta de esto, el alquiler de esto. Este es el objeto. El para qué será el motivo, la causa. Sí. Entonces, a esta diapositiva que están viendo, ¿qué requisito le falta?
Y lo acabo de decir en este momento. Y lo han visto en laboral porque los contratos laborales también tienen 5 requisitos, no 4 como ven en la diapositiva. 5. ¿Qué requisito le falta? La conclusión, doctor. No. Acabo de decirlo ahorita. Causa, doctor. La causa. A ver, hagan retroceder su chip al tema de contratos de trabajo. ¿No hay acaso el requisito de la causa? ¿O hay? Sí, hay, doctor. Hay. Y la causa es el motivo, la justificación para poder contratar. Aunque Messineo, conforme lo vamos a ver, Messineo divide y dice elementos esenciales del contrato y nos cita 7, si mal no recuerdo. Pero después también nos señala y nos dice desde el punto de vista doctrinal elementos accidentales del contrato, que lo vamos a estudiar. Pero lo que debe quedar claro, estos requisitos ustedes tienen que manejar en materia de contratos como el Padre Nuestro o como la oración de su día, de su mañana, de su noche. Así como manejan su nombre, ¿cómo te llamas? Sebastián Ernesto Alfredo Gutiérrez Casasola. Así lo tienen que manejar. Acá o en Marte, cuando les pregunten cuáles son los requisitos del contrato, consentimiento, objeto, causa, forma, capacidad. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. Pero hay más. Hay un requisito más después del objeto y de que es la causa. Entonces, objeto, ¿para qué del contrato? Causa, el porqué del contrato. Y la causa es una cláusula subjetiva, el derecho subjetivo de la persona. ¿Por qué? Porque yo, vendedor, solamente yo sé por qué lo estoy vendiendo, por necesidad, por querer renovar, me haces renegar, qué sé yo. Cada uno tiene su motivo. El comprador, lógico, sabrá por qué está comprando, por necesidad, porque no tiene dónde gastar, porque le gusta el autito, por su color, qué sé yo. Pero hay un tema con referencia a estos 2 requisitos. 2 puntos ponderados a quien me dice. Fíjense, requisitos del contrato. Consentimiento, capacidad, objeto, causa, forma. Objeto y causa lo hemos visto. Estos 2 requisitos, objeto y causa, a la vez para la validez de un contrato deben cumplir con otros 2 requisitos. ¿Cuáles son? 2 puntos. Y también estoy seguro que lo han llevado en laboral. ¿Cuáles son? Nada por acá, nada por allá. ¿No se acuerdan? ¿Cómo, doctor? El objeto y la causa son requisitos del contrato. ¿Cierto? Bien. Sí. Para que estos 2 requisitos del contrato sean válidos legalmente, deben cumplir también 2 requisitos. Nicole levantó la mano. Adelante. Doctor, ¿deben ser lícitos y posibles? Muy bien. No se olviden. Si van a ser civilistas, no tienen que olvidarse. El objeto y la causa, si bien son requisitos del contrato, al mismo tiempo deben cumplir también con 2 requisitos. Doctor, también tiene que estar conocido mediante la ley. Claro que sí, por eso son lícitos. Deben ser lícitos, legales quiere decir, reconocidos por ley, como dice Jade, pero además deben ser realizables, determinables, que se puedan materializar. Ejemplo, voy a utilizar un ejemplo hasta fantasioso. Firmo un contrato con Natalie Cruz, mediante el cual le pido o acordamos
que en el plazo de 30 días me debe bajar una estrella por un monto convenido de $1000. ¿El objeto es lícito? El objeto No. es que me baje una estrella. ¿Es lícito? No, Es imposible. Ah, Es puede. lícito, doctor, pero es imposible. Ah, muy bien. El objeto puede ser lícito porque en ninguna parte de la ley dice queda terminantemente prohibido bajar las estrellas del cielo. ¿No dice? Y como que me voy por el otro lado, abogado, lo que no está prohibido está. ¿Qué está? Permitido. Permitido. Perfecto, José Gabriel. Pero ¿es determinable? ¿Es realizable o no? ¿Puede bajarme una estrella, Natalie? ¿Por no, $1000? No, No, es imposible. no está en la ley. imposible. Pero cuando enamoramos se bajan las estrellas. Ah, no, ese es otro tema, pues, chicos. Ese es otro tema, ¿no ve? Pero contractualmente, imposible. Será lícito de pronto, pero materializable, determinable, realizable, no va a poder ser. Y como el objeto no cumple con uno de los requisitos, ¿ese contrato va a ser legal o va a ser ilegal? Ilegal. 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 ¿Sí? Lo mismo la causa. ¿Por qué está vendiendo su auto? Porque necesito capital, voy a invertir en una fábrica de droga que tengo en el Amazonas. Y necesito inyectar para los precursores, la coca y demás. ¿Es lícita la causa? No, no es lícito. No, Es ilícita, ¿cierto? Es ilícito. De ahí que el objeto y la causa siempre van de la mano en un contrato. ¿Por qué? Porque ambos, fuera de ser requisitos en un contrato, deben cumplir también con dos requisitos. Como decía Nicole, ser lícitos y ser realizables, materializables o llamémosle alcanzables, que se puedan hacer. ¿Ok? No importa, estamos entrando a fondo en cada requisito, aunque debíamos dar una introducción nada más, pero me interesa que aprenda. Último requisito, la forma. ¿Qué es la forma como requisito en un contrato? Y también estoy seguro que lo han llevado. ¿Por qué? Porque se lleva eso en contratos en laboral. ¿A qué se refiere el requisito de la forma? De la manera... voluntad. Perdón, Jade. La voluntad de las dos personas, el consentimiento. La forma. Sí, la voluntad de las personas. No, que se puede dar. No tanto. A ver, de manera general, olvídense del tema contratos, capacidad, todo. Fijen su concentración en la palabra forma. ¿Qué idea les llama a la palabra forma? Doctor, Adelante. ¿podría ser el desarrollo del contrato, sea lo que tiene el contrato en sí? Ya vamos. Tibio. La creación del contrato. Ya, listo, nos vamos acercando. Su validez. ¿Las qué? Su validez. Ya vamos enlazando. A ver, concentren su mente en la palabra forma. ¿Qué entienden por forma? Olvídense de contratos. Concéntrense en la palabra forma. ¿Qué es forma? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Ajá. El otro día, ahorita me estoy acordando, he leído en un trufi en la parte trasera de su parabris, he leído, ¿qué decía? Decía, hay que curvas y yo sin frenos. ¿De qué forma está hablando? De las curvas, ¿no ve? Es como decir, doctor, ver el detalle, o sea, de una hoja, o sea, el su forma. detalle, la silueta, el diseño. ¿Cómo hacer? Decía Marianela. Los contratos de trabajo
¿en cuántas clases se clasifican? Según la forma. Si no me contestan, le voy a avisar a su docente de laboral. ¿Quién es su docente de laboral? ¿Con quién están llevando laboral, chicos? Artículos 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo. Los contratos pueden celebrarse por su forma en verbales o Escritas. Verbales o escritas, doctor. Entonces la forma es el diseño, cómo se va a hacer, como decía Marianela. Es la silueta del contrato, pero también, como decía, creo que Nicole y Jade, tiene que ver con su validez. En laboral, es válido el contrato de trabajo, así haya sido celebrado de manera verbal o de manera escrita. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así, chicos? Sí, es así, doctor. Y están dudando, a ver, están dudando. Creo que los estoy exprimiendo, sacudiendo mucho, ¿no? Ya. Como usted dice, doctor, la forma es un detalle, es como las invitaciones, por ejemplo. Entre más Exactamente, bonito ya, muy su bien. detalle, cuesta más. Exactamente, ya, utilicemos eso. Sí, la forma es el detalle, el diseño, la silueta. Hay tarjetitas bien bonitas con un diseño específico, otras cortaditas, otras de telitas, la forma. En materia de contratos, vamos a entender como el diseño, como el cómo hacemos el contrato para poder darle validez legal. Por eso, en materia laboral, ustedes han aprendido que los contratos verbales o escritos tienen el mismo valor legal. ¿Es así? Sí, es así. En materia civil, el Código Civil también reconoce que pueden haber contratos verbales o escritos, pero le dedica más énfasis a los contratos escritos. ¿Por qué? Porque los contratos verbales en materia civil van a necesitar de un respaldo posteriormente. Yo le presto a Carlos 500 bolivianos. Carlos es mi amigo. ¿Cómo voy a dudar de él? Le presto. ¿Es un acto jurídico entre particulares o no es? Sí, doctor. Es un acto entre particulares. Carlitos, ¿cuándo me vas a devolver? En un mes, Liz. Perfecto, en un mes. Llega el mes y no me paga. ¿Obligación natural, obligación civil? Obligación natural. Natural. ¿Le puedo ejecutar o le tengo que decir, por favorcito, Carlitos, te he prestado? ¿Qué tengo que hacer? Si no ha hecho el contrato, sí, por favorcito. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay otra forma de cobrarle, rogarle que le pague. Y encima, cuando lo puedo convocar a un emplazamiento, a juramento, lo que sea, dice, jamás me ha prestado. Es más, ni lo conozco yo al señor aquí. Por eso el Código Civil le da más énfasis a los contratos escritos. Y con referencia a la forma, como decían Nicole y Jade, establece de forma clarísima en el Código Civil. Es un artículo que cuando lleven contratos no se van a olvidar nunca. 491 y 492. El 491, con respecto al requisito de la forma en los contratos chicos, les dice que deben celebrarse en documento público, ¿sí? En documento público, ¿ya? Los siguientes contratos. Y les pone un listado ahí. Contrato de donación, contrato de
hipoteca, contrato de anticrético, que si no cumplen la forma de documento público, esos contratos no sirven para nada. Por la forma. Hay expresamente establecido en qué forma o diseño deben celebrarse determinados contratos civiles. Por eso les recomiendo desde el día de hoy, si gustan, y creo que ya lo comentamos, un contrato de anticrético jamás de los jamases puede celebrarse o realizarse en documento privado, porque el 491 me dice que por la forma debe ser celebrado en documento público. Si yo por algún lapsus, olvido u omisión, como abogado celebro o hago un contrato de anticrético en el formato privado, es decir, que diga contrato privado de anticrético de departamento, he viciado de nulidad ese contrato porque el 491 de nuestro Código Civil me está diciendo que un contrato de anticrético debe ser hecho en documento público. ¿Qué quiere decir? Señor notario de fe pública, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de anticrético de un departamento, que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. 2 puntos y empiezo el contrato. Por eso es importante los requisitos del contrato en materia civil. En todas las materias voy a decir, ¿no? Pero haciendo alusión a nuestra materia, voy a decir en materia civil. Doctor, por eso es que aquí en el 491 también nos dice que la hipoteca voluntaria debe de ser también un acto por documento público. A eso se referiría a los contratos que se firman con el banco, porque estás hipotecando tu casa, ¿verdad? Exactamente. El banco jamás va a firmar con ustedes en un préstamo de dinero con garantía hipotecaria, hipoteca, un documento privado. Jamás. ¿Sí? Jamás. A ver, denme un minutito, por favor, chicos. Bien, perdón chicos. Entonces les decía, el tema del manejo de los requisitos es un tema muy importante, ¿ya? Ha sido adrede que he elegido esta presentación donde le falta, según nuestra legislación, un requisito. Le falta la causa. Si ustedes revisan el artículo 452 de nuestro Código Civil, van a encontrar. Ahora, con referencia a la forma, si ustedes han revisado en este momento el 491 como me lo han manifestado, el 491 les está diciendo qué tipo de contratos sí o sí deben hacerse en documento público por la forma. Que ustedes le falten a ese requisito que dice ese artículo, están viciando el contrato. ¿Ya? Están viciando. Pero el 492, la cláusula abierta de la forma que le llamamos, ¿no? Nos dice que independientemente de lo que diga el 491, porque establece de forma categórica qué contratos deben celebrarse en documento público, el 492 les dice que qué contratos lo pueden hacer en documento privado o indistintamente en documento público. O sea que, por ejemplo, en el 491 no está el contrato de alquiler, de arrendamiento. Lo que quiere decir que conforme el 492 lo puedo hacer ya sea en formato público o ya sea en formato de documento o contrato privado. La transacción, el préstamo de dinero, ¿cierto? Lo pueden hacer en documento privado o en documento público. Ahora, cuando un préstamo de dinero contenga una cláusula de hipoteca, como decía Lidia, hipoteca, entonces debe hacerse en documento público. Por eso les decía, el banco no les va a firmar jamás un documento privado.
¿Por qué? Por el tema de la hipoteca. Es un contrato con hipoteca real. ¿Está bien? Eso es lo que ya tienen que empezar a manejar después de que estamos terminando el tema de obligaciones. Miren, tendría que ser pincelazos, una introducción de contratos, pero si acaso sería yo quien les dé la próxima materia también, pues ya van a tener la base para que podamos estar No, ojalá, ubicados, doctor. ¿no? Pero es más, si fuera otro colega, otro docente, pues ya tienen la base para poder establecer, sí, esto es así, ¿ya? Y son los primeros temas de introducción. Cuando yo doy contratos, como que estoy dando este semestre también, ¿qué me interesa? No me interesa solamente avanzar el tema de sustento teórico del Código Civil, ¿cierto? Porque ahí tenemos el código, lo podemos leer cualquier momento. Yo avanzo mis materias, según PGO, hasta el segundo parcial. Trato de terminar. Porque del segundo parcial adelante, ahorita los chicos de Civil 4 están en las prácticas de redacción de contratos. No concibo compartir la materia de contratos si al finalizar la materia ustedes no van a poder ni redactar el contrato más cortito. De nada serviría, en mi criterio. Entonces, en mi materia, cuando yo doy contratos, sí o sí tenemos que saber redactar contratos. Ahora, no lo van a hacer de manera, pero excepcional y perfecta, porque eso se adquiere con la experiencia, ¿cierto? En el ejercicio profesional, pero tienen que tener idea de cómo se redacta un contrato, de cómo se elabora un contrato, de cómo cuidamos estos requisitos del contrato, de cómo cuidamos la forma. Y siempre les recomiendo, ante la mínima duda si un contrato debe ser hecho en público o privado, pues no es pecado agarrar el Código Civil, pero tener presente. A ver, 491. ¿Qué me dice el 491? No está aquí. Perfecto, lo puedo hacer ya sea en público o ya sea en privado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a quedar acá. Estamos a 2 minutos y medio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, con referencia a los requisitos que creo que debe estar plenamente entendido. Doctor, yo tengo una consulta. A ver, adelante. En el 491 tenemos una lista de 5 puntos de los cuales tienen que ser documento público. Sí. Y en el punto 5 dice los demás actos señalados por ley. Así y ahí nos cita al Código de Familia, al Código de Comercio y otros artículos del Código Civil. Entonces, esos tendríamos que tomar en cuenta todos estos artículos del Código Civil y revisarlos para ver que nuestro contrato no entre en nulidad por omitir alguno de estos. Así es. Mejor no lo podías decir. La ley señala un listado, el 491 lo señala, y dice, además de otros contratos señalados por ley. Le cita el Código de Comercio, por ejemplo, porque en materia comercial también hay contratos. Ventas FOG, no sé si han llevado ya ventas FOB, ventas FIS y todas las demás, que recomienda el mismo Código Civil, deben ser hechos en escritura pública o documento público, que es lo mismo. En materia familiar, por ejemplo, puede tratarse de un acuerdo transaccional que deba ser hecho, dependiendo de la figura, deba ser hecho en escritura pública. Ejemplo, el actual Código de Familias, 603, establece que las partes pueden suscribir un acuerdo de división, voluntario de división y partición de bienes siempre en escritura pública. Entonces, les está hablando que debe ser un contrato hecho en documento público. A eso se refiere. La tutela por terceros también, dice doctor. También, exactamente. Exactamente. ¿Ya? Bien, chicos, estamos llegando al final, estamos a 30 segundos. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias, doctor. Buen fin de Listo, semana. que les vaya bien. Chao, chao, chicos.